Ya bueno, soy Alexandre Huerta Mercado, soy antropólogo y doy permiso para que me grabe. Ya, tendríamos que definir primero dos aspectos que son muy importantes. El primero sería una realidad histórica, nuestra, muy particular del Perú, que es la colonia, y somos una sociedad postcolonial. ¿Eso qué quiere decir? Que somos una sociedad que originalmente fue dominada y estuvo por 3 siglos dominada por un discurso colonial fortísimo. Y este discurso colonial estaba muy influido por un catolicismo bien conservado, que permitió pues así el control de la mujer, ¿no? El cuerpo de la mujer en su casa, y así controlaba la reproducción, controlaba muchas cosas, que la mujer era el símbolo del honor, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque esto en el futuro, incluso después de la independencia, 200 años después, va a generar también un discurso muy machista que se va a mantener. En segundo lugar, es un discurso colonial que oprimió al indígena porque era el grupo dominado. Entonces, cualquier pretensión de la población indígena de ascender era vista con burla, con sorna, era apartado. Y esto en la independencia no se cambió mucho porque se transformó en racismo. Es lo primero que quiero decir, que somos, antes que nada, una sociedad que arrastra un montón de herencia colonial. ¿Ya? Herencia colonial en discursos. Discursos que quiere decir tanto el machismo como el racismo como la homofobia. Porque estuvimos regidos por un catolicismo muy conservador, al punto que si tú comparas a un peruano de clase media, urbano, con un español, vas a darte cuenta que el peruano tiene más bien una influencia de España del siglo XVII, XVI, algo así, de conservador, mientras los españoles son abiertos. Es lo primero que quiero decir, ¿no? Lo segundo, vigilancia. Eh, toda sociedad genera su verdad o su noción de verdad. La Ya. verdad es una construcción social. ¿Ok? Ajá. Claro. Michel Foucault desarrolló la teoría del discurso. Discurso no quiere decir algo que yo me pare y hable. Discurso es la creación social de la verdad. Un discurso es una creación social de la verdad. Él trabajó, por ejemplo, el caso del sexo, ¿no? La sexualidad. En una época el sexo no significaba nada. Para la Edad Media era pecado. Después, en el siglo XX, era una cuestión psicoanalítica. Ahora el sexo es una cuestión médica, ¿no? O moral a veces, ¿no? O sea, va cambiando, los significados de las cosas van cambiando según la sociedad. Foucault hablaba de la locura también, por ejemplo. Para definir qué es loco en una sociedad había que definir qué es normal, y eso ha cambiado mucho. O sea, en el siglo XV, si una monja veía a la Virgen, era una santa. Hoy día sería una esquizofrénica. En el siglo XVI, la cosa de salud era no hacer cosas extrañas. Ahora, hoy, siglo XXI, todos tenemos alguna tara, todos somos neuróticos, depresivos, etcétera. El concepto de locura ha cambiado. Entonces, toda sociedad tiene un criterio de verdad, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, etcétera. Eso es lo primero que quiero decir. Y eso varía mucho con el tiempo y con el lugar. Ok. Ok, ahora, una cosa. Quien vigila lo que es correcto o no es correcto no Ya. es un gran ojo. No es una pantalla de un Big Brother como en 1984 de Orwell que Claro. nos vigila. No es así. Ya. Lo que pasa es que como nosotros en la educación, desde que estamos chiquitos, ya sea nuestra familia, la educación escolar, universitaria, la calle, lo que leemos en los periódicos, lo que leemos en los libros, nos meten el chip del discurso, qué es lo correcto, qué no. Ujú. Entonces, la verdadera vigilancia no parte de un gran ojo, de una pantalla que nos está vigilando, de un ojo gigante, Ya. sino más bien parte de nosotros mismos. Ya. Entonces, el chisme, el miedo a ser visto, el miedo a ser juzgado, y en Perú eso duplícalo por 1000, hace que la gente se comporte bien o que intente comportarse correctamente. ¿Ok? Ujú, ujú. Entonces tenemos miedo al que dirán, porque estamos siendo vistos. ¿Ok? Ya. Claro. Entonces aquí tenemos dos cosas. Somos una sociedad que todavía tiene un discurso colonial, Ajá. que todavía tiene miedo al otro, ¿no? Una sociedad amurallada. Así es. Y somos una sociedad que todos nos estamos vigilando sin embargo. Ok. Cuando se dio la independencia, las relaciones indígena-español se mantuvieron, ya no tal vez por las leyes, que las leyes decían de la igualdad, pero seguía habiendo racismo. O sea, las élites inventaban un racismo fortísimo, ¿no? O una forma de prejuicio que mientras estén en el campo no hubiera ningún problema. Las estructuras sociales no cambiaron hasta el 68 con el golpe de Velasco, que hizo la reforma agraria, que fue medio desastrosa económicamente, pero que legitimó el campo. Entonces, cada vez que hay una de estas reformas, ya sea la independencia o reforma agraria, los grupos Ya. de ciudad desarrollan medios para poder alejarse de. Entonces, racismos, burlas, broma, humor, ¿no?
Pero Ya. conforme han ido pasando los tiempos, por influencia de la globalización, influencia del Internet Ya. y de los medios de comunicación, empoderamiento, por ejemplo, después de la reforma agraria, ya teníamos que hubo un sector que migró y que tuvo acceso a la educación. Entonces, un cambio del rostro urbano del Perú, el desborde popular de Matos Ya. Mar, un incremento de la clase de nuevos actores urbanos protagónicos, una nueva clase media hija de migrantes, Ujú. eh, una conciencia global antirracista por los movimientos internacionales, Claro. y ya Ya. comenzaron desde los 60 en adelante, ¿no? Post-Vietnam, etc., ¿no? Una conciencia también, yo creo que posterior al siglo XX. El siglo XX estuvo marcado por dos guerras mundiales y la barbarie nazi que hizo cuestionarse al mundo acerca de los alcances del racismo y la homofobia, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de eso. Entonces, conforme han ido pasando los tiempos, lo que antes no era vigilado, comienza a vigilarse. Entonces, yo lo que veo claramente es que si tú ves Risas y Salsa, de los 80 ves vedettes en primer plano, bailando, que enfocan las partes íntimas prácticamente, y es la idea, ¿no? Ves chistes abiertamente racistas. Si tú prendes Trampolín a la Fama, sería inconcebible hoy, y estamos hablando solamente de un programa que se transmitió hasta el 96, o sea, ayer, históricamente, 24 años atrás, ¿no? Entonces, donde fastidiaban a alguien por ser afro-peruano, a Felipe Pormiano, alias Tribilín, ¿no? Ujú. O sea, o ves también o sea, ves todos los programas anteriores de comedia, la homofobia exacerbada que había exagerando, etcétera, lo que era la homosexualidad, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? No había elementos de vigilancia. La Ajá. vigilancia era muy, muy mediatizada, ¿no? Ahora con la irrupción del Internet, donde todos somos protagonistas, la posmodernidad le dicen. Y ya, o sea, la verdad se fragmenta y todos somos protagonistas. Ujú. La vigilancia es mayor, el Internet es mayor por un lado y nos llegan noticias globales. Claro. Entonces, poco a poco han ido apareciendo nuevas formas de politicidad correcta. Ujú. Ah, ya. Ya, entonces, aquí viene el asunto. A mí me da la impresión de que el proceso de cambio ha sido más rápido de lo que creemos. Entonces, muchos actores, por ejemplo, Carlos Álvarez o JB, que y están vigentes, yo lo considero que están jóvenes, relativamente jóvenes. Ellos sí comenzaron con, o sea, JB Benavides con La Paisana, o Claro. Carlos Álvarez haciendo muchos chistes sobre homosexuales. Ujú. Lo que me llama mucho la atención es de que ellos han visto, han sido testigos de estos cambios, de Claro. ser muy celebrados en algún momento a comenzar a ser cuestionados. Entonces, el correctismo político va variando de generación en generación, Ujú. siendo la generación actual mucho más vigilante y teniendo más instrumentos para vigilar. Se centra más en los derechos de la mujer debido a esta violencia inusitada que ha habido. Y en los medios es impresionante. O sea, la cosificación de la mujer hasta la década de los 90. O más, tal vez más. O sea, en realidad sigue todavía, no digo que no. Pero ahora está mucho más vigilada. En cuanto al racismo, es impresionante también cómo la idea de blackface todavía se practicaba en Perú. Es decir, pintar los actores negros, estereotipar, se ha practicado siempre, practicando, pero ahora es observado. Entonces también es más elementos de vigilancia y más grupos organizados que definen sus derechos de imagen. Entonces yo creo que el correctismo político va a variar de acuerdo a lo que cada sociedad considera correcto. Sin embargo, no es una cuestión uniforme. ¿Entiendes? Sí, sí. Eh, ¿Sabes por qué? Les doy un ejemplo que yo he pensado mucho. Los cómicos de la calle, tú ibas a la Alameda de Chabuca Grande y ahí tenías chistes racistas, chistes homofóbicos y chistes machistas. Y la gente se reía y ahí funcionaba. Una vez que alguien lo filma en celular y lo pone en internet, es otro público y ahí comienza una censura baja. Entonces el Pasa. correctismo político también tiene espacios. ¿Entiendes? Ah, ya, ya. Ujú. O sea, y ¿por qué te lo digo? Porque, En la calle todavía circula libremente, no, o sea, y estoy convencido. O sea, ¿por qué? Porque claro. en grupos de amigos, en grupos de personas, o en todo caso en espectáculos más cerrados, nightclub, etcétera,
totalmente podría haber espectáculos machistas, incluso en cómicos de la calle todavía, pero ahora están más vigilados. Sin embargo, y también existen todavía páginas como Macho Peruano que se respetan, ¿no? Entonces, o sea, todavía existen esos espacios, ¿no? Entonces, existe porque existen estas categorías todavía. Y a mí, o sea, personalmente, por ejemplo, lo que yo veo es de que si bien hay una vigilancia en los medios oficiales, el correctivo político sigue siendo visto por una imposición, como una imposición por muchos grupos, ¿entiendes? Y eso es lo interesante. Y esa Desde, digamos, la imposición, esquina conservadora, básicamente, que es más reaccionaria, pues, a estos cambios y ¿no? Pero, Sí, sin embargo, a partir de lo que plantea, el, el, entonces, si hay esta especie de iniciaciones que se dice sociales, ¿no? Donde hay un discurso de este tipo más progresista y protector de estos grupos, y lo que hay en la realidad en la calle, la corrección política en sí está funcionando como tal, quizá está, no tiene una utilidad, a fin de cuentas, o sí. sí creo. Sí lo creo. Lo he estado evaluando muy directamente. He estado viendo mucho WhatsApp de JB, ¿ya? Y noto cómo hay una autocensura por parte de él. O sea, intenta desesperadamente. O sea, tiene actores, una actriz, un actor trans, tiene un actor afroperuano, y actores que son viejos, entonces, y comienza él a manejar con mucha autocensura, con mucho control, eso es lo primero. Segundo, sí lo que veo, no sé si ustedes lo ven, ya en manera más global también, protagonismo de mujeres. Punto de vista de mujeres y también defensa o crítica contra eso. Entonces, sí creo que hay un efecto que ya quien quiera incursionar al mundo del cine, de los medios, incluso youtubers, etcétera, lo va a pensar 3 veces antes de hacerlo. Imagínate tú, o sea, la clásico es esto, que ya no hablo de cine, hablo de youtubers, hablo de pequeña media, ¿entiendes? Ahí va el punto que a mí me interesaría decir, que los youtubers, los blogueros son bien vigilados, están bien vigilados. Entonces no pueden pasar, tienen que después pedir perdón, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Entonces sí creo que tiene un impacto. Lo que no creo, o sea, ¿sabes cuál es mi conclusión? No existiría si no fuera necesario. ¿Entiendes? Es como poner un cartel no fumar, quiere decir que la gente fuma. ¿Entiendes? Entonces, a ver, pero aquí viene el asunto. Hay un elemento de coerción, o sea, de censura. Como tú dijiste, o sea, hay grupos conservadores, curiosamente, que sí van a tener miedo de esto porque lo van a ver como una cuestión de izquierda o caviar. Porque claro, no está en contra del derecho individual y va más hacia un derecho colectivo. Entonces sí podría haber una reacción. Sí podría haber. Eso sí digo, ¿no? Pero en general, yo diría que se adhiere más a un discurso democrático y generalmente se va acercando más al discurso oficial, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención es que yo veo, a ver, respecto a género, ¿no? Respeto por la mujer, respeto por la población homosexual. En cuanto a racismo, no discriminación, ¿ya? Y en general, en cuanto a agresividad, respeto. O sea, yo veo que poco a poco se está imponiendo bastante, ¿ya? Y me llama mucho la atención eso. Incluso si hay chistes con connotación racista, etcétera, están las redes para juzgarlo, hay más vigilancia. Entonces, sí noto eso, pero también noto un contraejemplo dentro de lo que yo estudio, que es el humor, que da más risa los chistes que son políticamente incorrectos. ok. Por lo mismo, ¿entiendes? O sea, cuando yo iba a los espectáculos de Melcocha, de Barraza, o sea, a los nightclubs, ¿sí? Todo era racismo, todo era machismo, todo era homofobia. ¿Por qué? Porque como está tan contenido, genera más risa. ¿Entiendes? Y Claro. entonces comienzan a aparecer otros mecanismos para drenar caballos de Troya, como es el humor. Es uno de ellos, ¿no? Ok. Alex, cuando he estado revisando un poco de la bibliografía de lo que es el correctismo político, he encontrado mucha relación con lo que tiene que ver con la Escuela de Frankfurt. ¿Por qué salta a primera vista esto de la Escuela de Frankfurt y todos estos pensadores marxistas que lo conformaban?
Bueno, independientemente que fuera marxista, lo que pasaba es que la escuela de Frankfurt, que no se formó en Frankfurt, eran neoyorquinos, estaban prácticamente huyendo, Ujú, sostienen lo siguiente. Y es que, y es bien curioso a la luz de los hechos. Ellos ven por un lado el capitalismo surgir y ven por otro lado el nazismo surgir. Entonces la sospecha que ellos tienen es que la cultura popular es una forma para distraer a la población, o sea, como atontar, por así decirlo, ujú. para que vaya surgiendo, por otro lado, movimientos radicales. Entonces, lo que hace la Escuela de Frankfurt es cuestionar mucho esta cultura popular. Ellos están pensando en el jazz, por ejemplo. Pero actualmente si se aplicara es como decir que los programas cómicos, los programas populacheros, la prensa y todas esas cosas son formas de atontar a las personas. ¿Entiendes? Entonces, eso es interesante porque se ve como lo popular, como algo peligroso, porque estupidiza. ¿Entiendes? Ujú, Y es peligroso en ese sentido, ¿no? ujú, Y en general, lo más incorrectamente político ha sido lo popular, ¿no? ujú. A través de lo popular es lo que se mantiene. Es que, bueno, yo estoy en contra de la escuela de Frankfurt, ¿eh? Pero en fin. Si tú revisas a través de las telenovelas, los programas cómicos, la prensa chicha con sus malcriadas, etcétera, todo lo que se pretende políticamente incorrecto, ahí fluye, normal, con libertad fuerte. Sí. ¿Te das cuenta o no? Ujú, O sea, podemos hablar de feminismo, todo, coges un tramo y tienes la malcriada de tramo. ujú. ¿Entiendes? Podemos estar en contra del racismo, entras a JB, de todos modos. Si no es Jacinta, que ya la censuraron y tuvieron que censurarla, es el negro mama. Sí. ¿Entiendes? Ya. Podemos estar en contra de la homofobia y Carlos Álvarez, R con R, va a hacer un chiste de eso. O sea, todo lo que sea. Y podemos estar en contra de la cosificación o la idea de que la mujer sea dominada y que sea libre, que es una telenovela usual. Y vas a ver que es la virginal, es la que es buenita, es la que es lo bueno, lo correcto es ser buenita y virgen. ¿Entiendes? Claro. O sea, lo popular generalmente, o sea, la escuela de Frankfurt sostenía que lo popular atontaba. Yo no creo eso, ¿eh? Por si acaso, antes de que decir eso. Sí. Ok. Y Y ahora, Un ratito, Cristian. Eso es muy importante. dime. La escuela de sí, Frankfurt piensa desde arriba. O sea, son filósofos. Entonces dicen que el pueblo se deja atontar con Ujú. la cultura popular. Así es. Ya, una pregunta. ¿Qué está sugiriendo eso si tú dices que el pueblo se deja atontar con la cultura popular? ¿Qué está sugiriendo del pueblo? Que el claro, lo pueblo. miran como desde una altura, ¿no? Sí, Sí, que son brutos. despectiva, Sí. los tienen menos, sí. Como ustedes saben y como comunicadores sabrán, si hacen algo que no le gusta a la gente, no lo consumen. Y cada vez ustedes van a tener que hacer más focus group, más estudios de mercado, o tipo el búho Ujú, de Trome, tener que entrar en contacto con la población ujú. y si algo no funciona, quiebran. Entonces, no se trata de que sea algo como la escuela de Frankfurt que decía que le pongo ya tonto al pueblo. No, a lo popular se negocia con la gente. En los últimos tiempos, Eduardo Adriansen ha planteado telenovelas, Alberto, a ver, no me acuerdo cómo se llama, que hablaba sobre este problema del machismo. Cada vez el humor ahora está dando paso, Melcocha, Barraza ya están pasados de modas, y ahora más hay stand-up comedy, que es otro tipo de humor, o memes que la gente produce, ¿entiendes? O sea, lo popular también se adapta y también se vuelve más correctamente político. Ok, ok. ¿Ibas a decir algo, Edwin? Creo. Sí, justamente como había mencionado el caso último de este personaje de la paisana Jacinta y Jorge Benavides, es interesante porque ha habido hasta una sentencia ya judicial, ¿no? Que vino Ya, desde Cusco y se le ha prohibido incluso al propio Benavides que se refiera al tema en sus redes sociales personales y ya, se ha pero, extirpado, digamos, de todos los medios en televisión y medios y redes sociales también. pero Entonces, analízalo desde ese ahí, lado. ¿cómo es? Sí, No, perdón, ¿perdón? pregunta, te interrumpí. ¿Cómo es que qué? Sí, Ibas a decir. entonces, porque al final esta vigilancia de la que se hablaba siempre puede terminar recayendo, digamos, en autoridades, en funcionarios,
que son los que van a, en última instancia, determinar qué es aceptable y qué no. Ahí no se estaría cumpliendo este peligro del que alertan algunos autores en cuanto a la potencial censura que hay dentro de la corrección política. Bueno, primero que nada, habría que reflexionar por qué, o sea, un caso interesante es cómo se ha dado un extremo para que haya un juez que genere una sanción. Eso ya te indica algo. ¿Qué te indica? Te indica que no ha podido ser por otro medio. Quiere decir que ha seguido siendo popular. Que Benavides haya persistido con La Paisana, un personaje que abiertamente a él no le gusta tanto, es porque ha tenido éxito. Se ha visto la plaza de Hacho llena de señoras, incluso migrantes, viéndose con La Paisana Jacinta. ¿Ok? Entonces, efectivamente, que haya una fuerza externa legal, quiere decir entonces que ha habido una movilización política de ONGs, instituciones, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Pero que seguía siendo aceptado popularmente. ¿Entienden? Eso es lo primero. Ahora, toda censura es problemática. Toda censura es problemática. Sin embargo, antes yo era más democrático con estas cosas, ¿no? Pero ahora me he puesto a pensar un poco más y sí te admito que hay un peligro. Y es que se naturalice más el racismo o la homofobia o el machismo a través del humor, si se hace muy permanente y se legitima. Eso es un caso muy particular como es el Perú, que ya tiene problemas de racismo. Entonces, tengo ese problema. Yo no estoy de acuerdo con ninguna censura, pero sí entiendo el peligro que tenemos como nación siempre cuando se naturaliza algo que ya se hace chistoso todo el tiempo. Porque el humor tiene dos aspectos. Una, genera comunidad, porque todos nos reímos, pero al mismo tiempo genera también una suerte de dialéctica frente al otro, de quien nos reclamos. O sea, que queda como bulleado, ¿no? Entonces tengo un poco de ese miedo. Entonces, en ese sentido, lo he estado pensando mucho sobre La Paisana Jacinta y da la historia específica del Perú, el racismo que ha habido y la promoción de este racismo por los medios de comunicación. Ay, toda censura es problemática, pero en este caso hubiera sido mejor que Benavides, que es hábil, se hubiera dado cuenta del poder que tiene y el peligro que tenía ese poder, ¿no? Okay. No ha habido, digamos, no se ha podido confiar en la conciencia misma del medio ni del cómico en este caso para evitar llegar a este punto. Bueno, obviamente es una conciencia empresarial basada en ganancias, ¿no? No es conciencia moral. Son otros lenguajes, No, ¿no? no, claro, no ha habido, no ha habido claro, porque muchas veces se habla de que, ¿no? de que el medio se autorregula, ¿no? En varios aspectos, este sería uno de ellos, ¿no? Ver hasta qué punto está fuera de esa función de, no solamente de entretener, sino de educar, que es una que está incluso constitucionalmente indicada, ¿no? No, para claro, o los sea, medios que evidentemente, utilizan el o sea, es bien espectro interesante. del Técnicamente la país. persona no está hecha para educar, era para entretener, nada más. Es como la pieza chicha, que no está hecha para informar, sino para entretener, eso es claro. Pero La Paisana es una forma para limpiarse la cara un poco al personaje, hacía sus series con moraleja, para ser educativas, ¿no? Ahora, lo que yo pienso es de que yo opto más bien por la autocensura o por las formas creativas para poder diferenciar bien el personaje de la realidad, que hubiera sido mejor. Nuevamente, no estoy diciendo que el público sea pasivo, pero sí pienso que el humor puede tener peligro de naturalizar algunas cosas porque siempre nos hemos reído y nos seguiríamos riendo, y es bueno que ya dejemos de reírnos de algunos aspectos crueles de la sociedad, ¿no? Es un caso muy particular el de Paisana, ¿eh? Alex, Creo que no estoy haciendo un caso específico de La Paisana, porque eso sería otro no. tema. Porque hay autores, seguramente lo habrán leído, como Vargas Llosa en sus columnas, que ha hablado de este tema, ¿no? Que habla de que todo tipo de ideas, por muy desagradables y chocantes que puedan ser, deben ser dejadas en libertad, ¿no? De que una sociedad libre justamente es eso, la libre circulación de ideas, y que
salvo, él ponía el caso de la película Lo que el viento se llevó, quizá alguna advertencia, ¿no?, sobre lo que No, pero Vargas eso está podría en contra, implicar para totalmente en ciertas contra de eso. Sí. susceptibilidades. Sí, ajá. Y hablaba Ya, pero incluso del caso del Marqués de Sade, ¿no?, que ahora incluso es hasta prestigioso y todo, cuando en su momento pues era un horror para el público. Cómo va cambiando, ¿no?, la percepción de la sociedad con respecto a lo que debe y no se debe permitir en cuanto a las manifestaciones, las expresiones sean artísticas o de otro tipo. ya. Sí, Vargas Llosa en realidad está a favor de la libertad total, lo cual también es lo que... Pero si me preguntas, a ver, es que yo pienso que debe haber dos procesos paralelos, ¿no? Por un lado, debe haber efectivamente una libertad, pero por otro lado, y esto no contradice lo que he dicho antes, ¿no? Pero debe haber una mayor educación. O sea, lo que pasa es lo siguiente. Me da la impresión de que no se ha trabajado en la psicología moderna en los niveles educativos. Se habla de la educación en la familia, la educación en la escuela, la educación en los medios, qué sé yo, pero no se habla de la educación que dan los medios de comunicación, el cine y la televisión. Entonces, lo que yo pienso, antes de poner estas censuras que no me parecen, es que deberíamos incluir en la currícula o en alguna forma mejores formas para que los niños tengan discernimiento acerca de lo que es una representación, que tiene un espacio y lugar específico, y que por obra y gracia de los medios de comunicación tienen mayor vida en el tiempo que sus propios actores, protagonistas y directores, ¿no? Entonces, ahí deberíamos también aprender y educarnos como público, pero no a través de carteles o censuras, sino a través de criterios que debemos ir nosotros asumiendo poco a poco. Porque como público sí estamos mal educados, o sea, sería bueno eso. Por otro lado, en el caso de Lo que el viento se llevó, creo que se entiende que se trata de otra época que la gente lo puede entender como tal. Pero sí me parece que no debería ser una cosa que atente contra el arte, sino más bien debiera ser una cosa que nos incentive a educarnos desde la escuela para poder aprender a observar, ¿no? O sea, y más bien la cosa no debería ir hacia la obra, sino ir hacia el público. La educación, etcétera. Educación en comunicaciones, algo así. ¿Entiendes? Porque si no, vamos a estar digiriendo todo lo que existe hasta antes del siglo XXI. Todas las películas de James Bond son sexistas. ¿Entiendes? Y en la mayor parte de las películas de guerra los rusos son malos. Y en todas las cobolladas, los indios son malos. ¿Entiendes? Entonces, pienso que debería haber más bien, o sea, eso lo vas a encontrar en todos sitios y va a ser imposible que, entonces, tenemos que aprender a discernir y eso se logra con educación. Eso yo no creo que sea culpa de los medios de comunicación, eso es culpa de la educación oficial. Interesante el punto. Lo que yo, Alex, antes de que me cortara el teléfono de acá de la oficina, era, nosotros estamos viendo un caso muy particular, que es la muerte de los chicos a causa, ¿no?, de las marchas, de las protestas, ¿no?, de Inti y de Brian, ¿no? Esta muerte de estos jóvenes que creó todo, pues, una polarización, ¿no?, en todo Lima, ¿no?, en todo el contexto peruano, ¿no? Unos que estaban, decían que eran héroes, ¿no?, de la patria, ¿no? Pero a raíz de una publicación que realizó Mariela Balbi en el diario Expreso, donde ella demostraba que estos jóvenes en realidad no tenían como, no había dicho que no eran héroes, pero había sacado, pues, que ellos tenían una denuncia, ¿no?, por ciertos casos, ¿no? Y creó toda una corriente de opinión en redes sociales que, como se dice, fue todo como una cultura de la cancelación, ¿no? A personas que estaban en contra, ¿no? Y otras a favor, ¿no? Entonces, Javier Ortiz. exacto. Entonces, yo quería saber tú más o menos qué opinas acerca de este tema, cuál es tu apreciación, si hubo o no una cultura de la cancelación, si hubo un correctismo político también en ese sentido, ¿no? No, evidentemente cultura de la cancelación hay en Perú muy fuerte. O sea, sí, o sea, pero lo que quería preguntarte es que yo saqué a relucir esto y comenté con mis alumnos este hecho de Mariela Balbi, lo que dijo, ¿ya? Inmediatamente en el chat me respondieron los chicos, más de uno, que se había demostrado que era falsa esa denuncia.
quería saber si, o sea, porque es bien interesante, porque eso me dijeron y ya no se habló más del tema. No, ¿Ustedes saben algo? yo lo he filtrado en la mañana en redes también, ¿no? Y Edwin también, y no, creo que como Mariela no lo ha desmentido, ¿no? Está ahí, pero sí he visto también por redes también, ¿no? Que se ha hablado mucho acerca de eso. Hay un periodista que mostró también el lado contrario, ¿no? De que en realidad no era, era falso todo ese tema de la denuncia, que tan solo creo que Inti, creo que me parece era el que estaba ahí, pero nunca había tenido una acusación, nunca había llegado al Ministerio Público, y entonces ahí había quedado la cosa, ¿no? Eh, pero fuera de esto, ¿no? Que sí ha No, sido, no, verdad o falso, el tema voy a la cultura esa de la cancelación que se genera a raíz de sí. las opiniones, ¿no? No, pero te lo pregunto, es que hay dos cosas, ¿no? Aquí. También Beto que hace observaciones y bueno, van y les hacen un scratch. ¿De qué sucede? No, cultura de cancelación mi teoría es la siguiente. Lo que pasa es que el Internet solamente te permite sí o no, esto es a favor o en contra, es un lenguaje de ese tipo. Entonces, se ha perdido mucho el espacio para el debate en los medios de comunicación. O sea, acuérdate que hay una gran diferencia entre la televisión o la radio y el Internet. El Internet no es pasivo. Las personas intervienen, ¿entiendes? Pero también hay una ilusión de que las personas dialogan y no es así. La gente, más bien lo que yo veo ahí es que es sí o no. Estás a mi favor o a mi contra. No aceptan un mayor espacio para debate el Internet. ¿Entienden? Entonces, ¿qué ha pasado? En fin, todos hemos estado en una coyuntura muy emocional, definitivamente. Entonces, lo que se ha acusado es el poco tino del momento que han tenido Balbi o Ortiz, ¿no? Pero lo interesante, efectivamente, también es que han sido masacres colectivas contra ellos, lo cual ya te indica, pero no es la única vez, y no será la última tampoco, lamentablemente, en que te das cuenta de que hay una ilusión de que el Internet es democrático. Y no lo es tanto, porque no hay espacio para discutir. Hay espacio para posición A o posición B y punto. Nada más. ¿Entiendes? Es bien interesante, porque lo que tú dices de Brian o Inti, Balbi, o sea, lo puede poner así, pero se lee como que está diciendo estos chicos no merecen ser o merecen la suerte. O sea, hay otra lectura que se hace y eso genera el enojo. Entonces, ese es el problema del Internet, que no es empático. Genera solamente posiciones. ¿Entiendes? Entonces, que hay cultura de la cancelación, la hay, pero ¿consecuencia de qué? Del poco espacio del debate que hay en el Internet. O sea, más es de una opinión de forma bando y que el correctivo político ayuda a que esa facción crezca y se aplaste a todos aquellos que no hayan, ¿no? El caso espectacular fue este chico que le tiró el puñetazo a congresista. Entonces lo acusaron mucho de acosador, ¿no? Y después salió la pantalla donde salía de que era parte de una conversación, pero esa parte ya no se habló mucho, más bien fue todo lo que le cayó a él encima, ¿no? Entonces el correctismo político tiene muy pendiente la mecha y se activa para hacer masacre. Entonces ese es el problema de que es muy dual, A o B, punto. Estás a favor o en contra. Si alguien duda un poquito y dice, pero a lo mejor va a vivir, no, lo matan, ¿entiendes? A o B. Entonces yo creo que ese es el problema, son los límites comunicativos que tiene el Internet. Y el correctismo político, uno de sus... Cualquier elemento que mancille una especie de narrativa que se va instalando como que es rechazado inmediatamente La narrativa por todo oficial. el grupo. Sí, pero aquí viene el detalle, Ajá. ¿no? Que se construyen correctivos políticos. En Internet también. Por ejemplo, Keiko puede ser china y gorda todo el tiempo. ¿Entiendes? O sea, con ella no ha funcionado mucho otro tipo de discurso de correctivismo Sí. político. Entonces se va construyendo, ¿no? También cada De microcomunidad. hecho, hay un video de Carlos Galdós donde habla de una manera bastante grosera con respecto a ella, ¿no? Que Ya, pero debería haber ahí tienes que eso activado significó algunas alarmas que en ese perdieron su sentido. espacio en Somos. ¿Entiendes? Ujú. Porque, o sea, entiende, pero usualmente Keiko le ha caído de todo.
No, ¿por qué? Porque claro, es fujimorista y es suficientemente malo eso, pero no se ha revisado el asunto de racismo, de machismo contra ella, ¿entiendes? Entonces, también lo que pasa también es que el correctivismo político se va creando un poco artificialmente por las redes. Claro. Fuente Sí. Ovejuna, Ujú. linchamiento. Exacto. Ujú. Pero, ¿qué pasa? Es que el poder ya no está en manos de los medios, sino que en teoría está en manos de la gente. Pero, o sea, igual ese poder es relativo porque te pide tomar una posición a favor o en contra. Ujú. ¿Entiendes? Ahí está, ahí tienes el problema, ¿no? Y, y Alex, y como que el correctismo político está de alguna manera entonces moldeando nuestra manera ¿cómo se dice ahora?, de pensar, de actuar y todo. Pero ¿con qué fin, digamos? Porque a mí me da esta sensación de que el correctismo político, detrás de esto todavía hay un aparato, hay una ideología con el fin, digamos, de tener, de un grupo social, de tener una cierta representatividad en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la comunidad. Ahorita no lo sé, pero, o sea, definitivamente el correctivismo político lo que busca es formar grupo. Ujú. Que Claro. pueda ser aprovechado por un grupo político ya es otra cosa. Ajá. Obviamente sí, pero no sé cuál ahorita. Ujú. Sospechosos hay muchos grupos políticos. Las últimas marchas han intentado no ser políticas, ¿ya? Pero no es que un grupo manipule. Yo creo que más bien los grupos políticos observan y toman la posición de correctismo político. Ajá. O sea, creo Ah, que va ya. por ese lado, ¿entiendes? Ujú. No es que lo creen. No creo. O Creo. sea, ahora, tenemos también una noica que me pregunto si el famoso algoritmo, ¿no? O sea, de que hay, o sea, el Internet nos va empujando a partir de nuestro propio consumo hacia lo que nos gusta. Pero eso ya es una teoría de conspiración interesante, ¿no? Sí, ¿Entiendes? sí. Pero es Sí, bien interesante, ¿eh? O sea, no... Supongo que cuando salió la televisión se decía lo mismo, ¿entiendes? claro. No, no dudo eso tampoco. Que siempre hay una paranoia acerca de un poder invisible, ¿no? Ujú. Más bien yo creo de que son los grupos políticos los que van a aprovechar esto y hay grupos que ya están fuera de esto, que es Acción Popular, ¿no? Ujú. Por el fujimorismo, están fuera Ah, de claro. juego. De los morados, de izquierda, Ujú. están todavía incólumes y pueden aprovecharlo, pero no sé, no me atrevería a decirlo a este, pero no creo que ellos lo hayan creado, no lo creo. Me parecería muy, no son tan listos. Ujú. Y es un, Se van subiendo, digamos, a lo que van midiendo. Sí, que es lo que siempre son los políticos, no es raro. claro. Claro. Y este discurso siempre lo encontramos digamos, en los grupos, en esas minorías, ¿no? Digamos, en las comunidades, en la comunidad LGTB, digamos, ¿no? En las feministas, ¿no? Y como que ellos siempre, estas minorías siempre quieren tener, digamos, ¿no? Quieren de alguna manera cambiar lo que antes, estaba mal dicho, supuestamente, ¿no? Ya, Eh, o sea, y te diré una cosa, así que es importante agregar objetivamente, ¿no? Los grupos de derecha usualmente lo que respetan es la propiedad privada y los derechos individuales. Los grupos de izquierda usualmente los derechos sociales y la colectividad. Entonces, usualmente la tendencia es de la izquierda, que, o sea, los derechos últimamente son bien conservadores e individuales por una cuestión de defender la economía de mercado, etc. Entonces, los grupos de izquierda son los que tienden más a esta idea de colectivismo. Entonces, por eso se asocian más con grupos de izquierda, que están al interior de la lógica de las minorías, ¿entiendes? ok. ¿Alguna pregunta tú tienes más, Edwin? Sí, bueno, sobre esto último es curioso cómo la idea de corrección política varía de izquierda a veces a Sí. derecha e incluso hay gente de derecha que se presenta como políticamente incorrecta hoy, ¿no? Entonces hay, Es una cosa nueva, porque por mucho tiempo era lo contrario. claro, Pero originalmente, sí, entonces, ¿qué pasa? Ahora, Philip Butters, Aldo Mariatti, son más bien los que friegan, o sea, los que se burlan. sí,
y son de derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el eje cultural que manda ahorita, al menos políticos, sociales, es un poco más de izquierda, y los de derecha son los políticamente incorrectos, que son los subversivos, los que traviesos, que joden, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, más bien cuando tú ves lo políticamente incorrecto como que pica, como que ataca, estás viendo qué grupo es el que tiene el poder. Y ahorita no es que tenga el poder la izquierda, pero el discurso de la izquierda es el que tiene más poder. Que son los de derecha que son, incluso Beto Ortiz, que se ha vuelto un poco eso, son los que atacan, son los políticamente incorrectos que hacen travesura, se puede decir, ¿no? Bien, bueno, yo por mi parte yo ya tengo al menos claro tu posición y un poco que también me ha esclarecido algunas cosas. No sé si tú Edwin, tengas algunas preguntas más adicionales. No, eso era básicamente conocer, ¿no? Ya Ujú. hemos sabido sobre una mirada más local de lo que este fenómeno representa. Quizá alguna reflexión final sobre lo que nos espera a partir de este debate, que me parece puede ser interminable. Toda censura es peligrosa, ¿no? O sea, porque yo sí pienso en la libertad total, ¿no? Pero creo que también es bueno que reflexionemos acerca de que más grupos que antes no tenían ninguna voz, ahora tienen voz. Claro. Y eso es digno de observarse. Y también es digno de observarse cómo los medios de comunicación se están adaptando y muchos de ellos lo están haciendo muy bien. Desde Marvel Comics, que ya incluye minorías étnicas, mujeres y todo eso, hasta, o sea, en general Hollywood está intentando, dentro de todo su liberalismo, hacerlo, ¿no? Entonces creo que es importante que los medios siempre estén un paso adelante de los cambios sociales. Perfecto. Ok, chicos. Ok, Para hacer- Alex, en principio agradecerte por tu tiempo. El tiempo ahora es muy valioso para todos y yo sé que para ti también y agradecerte nada más por el tiempo que nos has brindado. Y nada, a tu servicio, como tú sabes, yo trabajo acá en Media Network. Cualquier cosa estoy a tu servicio para apoyarte. Muchas gracias, chicos. Estoy para servirlos también. Muchas Muchas gracias. gracias, sobre todo por tomarte el tiempo un domingo, que es bien complicado siempre también. Para ustedes. Muchas Cuídense, chicos. gracias. Hasta luego. Cuídense. Mucho gusto, gracias. Saludos a la profe. Cuídense. Gracias. Ah.